Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí con Don Pío Moa, una hora con en la historia, una hora con Don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Hola, pues muy bien, estamos tirando, ¿no? Ahora empiezan las vacaciones y es otra cosa. Bueno, ya hoy nos despedimos hasta hasta ya la primera semana de septiembre, aunque aquí en Informa Radio vamos a seguir hablando de historia, vamos a poner redifusiones, vamos a seguir entreteniendo a toda nuestra audiencia. Don Pío, antes de meternos en materia, hablar del episodio que hoy nos ocupa y nos preocupa, creo que en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, seguimos reflexionando, seguimos opinando, seguimos hablando de neutralidad y seguimos hablando de cómo está España, cómo está el doctor Saunas, el caso Begoña, ahora tiene que declarar como testigo. La verdad es que estamos viendo hechos insólitos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, estamos en una situación históricamente muy complicada, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hablando de lo que decíamos la vez pasada sobre la necesidad, la urgencia de la neutralidad, de la que nadie quiere hablar, casi nadie, vamos, muy poca gente lo hace, pues hace poco el Stoltenberg, el jefe de la OTAN por ahora, decía que están preparados 500.000 soldados en alerta máxima ante un imaginario posible ataque de Rusia, ¿no?, a la Unión Europea, ¿no? Estas cosas, sin embargo, pasan inadvertidas, pero vamos a ver, hombre, lo que quieren es llevarnos a una guerra por los intereses que quedan condensados en Gibraltar, que no son nuestros intereses. España no debió, pudo haber entrado en la OTAN cuando la OTAN era todavía la defensa de Europa Occidental frente al expansionismo soviético. Pero una vez caída la Unión Soviética, para España no representaba nada. Máxime cuando la OTAN considera que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes, que antes o después irán a Marruecos, cosa que ha aceptado tanto el gobierno del PSOE como el del PP, los del PSOE como los del PP. Claro, esto debemos tenerlo muy, muy en cuenta, porque cualquier día, como quien no quiere la cosa, empiezan a movilizar a nuestros jóvenes para un matadero por ahí que por intereses, claro, que ya digo, ni nos van ni nos vienen. Ni nos vienen. España no debe estar en la OTAN. España debe ser neutral. Porque por una razón muy sencilla, porque la OTAN es Gibraltar, porque la OTAN es Ceuta y Melilla, porque la OTAN ha sido el ex-Sáhara español que se ha entregado a Marruecos, porque la OTAN es la inmigración masiva, en fin, son cosas que tenemos unos gobiernos que son verdaderamente antiespañoles. Y esto es una cosa verdaderamente no existe en ninguna otra parte. Observe usted que, por ejemplo, por poner el caso de Gibraltar, que es absolutamente significativo, y por eso mismo que es tan significativo, los políticos no quieren, durante todos estos años no han hablado de ello. Ahora con los futbolistas, pues a lo mejor se habla más, pero es así. O sea, el franquismo derrotó a Inglaterra en la ONU, lo derrotó políticamente, diplomáticamente, con una resolución que obligaba a Inglaterra a devolver Gibraltar a España. Esta resolución, claro, los ingleses no la cumplieron, ellos entienden estas cosas a su manera, hicieron todo lo posible por impedirlo, pero una vez que no lo consiguieron, pues como si nada, ¿no? Y entonces, claro, el franquismo lo que hizo fue cerrar la verja, con lo cual Gibraltar se convirtió en una ruina para Inglaterra. O sea, tenía que mantener allí una base militar a un coste muy alto, la gente allí estaba aislada, tuvieron que, en fin, hacer una serie de cosas, ¿no? Y esto hasta que llegó la transición. En la transición se mantuvo el cierre de la verja hasta que Leopoldo Calvo Sotelo dijo que la iba a abrir. Esto es muy significativo.
y a continuación quien la abrió fue el PSOE, fue Felipe González. Fue casi su primera medida al llegar al poder. Con ello, convirtieron a Gibraltar en un verdadero emporio. Es una de las zonas más ricas del mundo, ¿no? A base sobre todo de negocios opacos, de contrabandos, en fin, todo tipo de corrupciones en definitiva, y que corrompen tanto al entorno, y además lo perjudican porque el entorno de Gibraltar es el de mayor desempleo de España, lo corrompen toda la política española. Voy a poner un ejemplo hasta qué punto esto es así. Tenemos un llamado Instituto Elcano, Real Instituto Elcano, que es teóricamente es como eso que llaman think tank, o sea, un taller de ideas para orientar la política exterior española. Esto prácticamente es una sucursal del Foreign Office, o sea, del Servicio Exterior, del Ministerio del Exterior de Inglaterra, que dirige un inglés, que Charles Powell. Pues este señor es prácticamente eso, ¿no? Acaba además de proclamar que Kamala Harris va a ser la próxima presidenta, es decir, tomando partido de una manera decisiva, ¿no?, en política internacional. Eso viene a decir, es lo que tiene que hacer España, apoyar a Kamala Harris y no a Trump. Bueno, esto debería llamarse, más que Instituto Elcano, Instituto Francis Drake. Eso el célebre pirata español, porque es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esta situación hay que denunciarla. Hay que denunciarla porque es la completa degradación de la independencia, de la dignidad y de la soberanía de España. Supone colocar a España como satélite de la política de Londres. Eso tiene un alcance enorme hoy día. Esto del Cano es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, tenemos un rey muy íntimo de la monarquía inglesa, lo cual no era lo que quería Franco, no era lo propio de un rey de España. Pero en fin, no es que nos vayamos a pelear con ellos, pero desde luego amigos no somos. Ellos no son ni quieren ser amigos nuestros, y nosotros no tenemos por qué ser amigos de ellos. España debe ser neutral. Hablando de Trump, hay varias cosas muy importantes. En primer lugar, tanto el jefe del Instituto Elcano, Drake, pues este hombre, en fin, lo que significa Trump actualmente para nosotros, al margen de todo lo demás, lo que significa es una política de paz internacional. Él ha prometido acabar con la guerra de Ucrania. Que lo cumpla o no, eso no vamos a emocionarnos demasiado, porque en política las promesas son fáciles, pero es posible que lo consiga. Actualmente la guerra ha evolucionado de tal manera que solo tiene una salida real, y son unas negociaciones por las cuales Ucrania se declare neutral y pierda los territorios rusos, porque gran parte de los territorios que se han adherido a Rusia son territorios de habla rusa, en fin, totalmente rusos, cultura rusa, etcétera, ¿no? Y que se extienden desde Odessa hasta Kharkov en un amplio arco, ¿no?, a través del Donbass, ¿no? Bueno, pues esto lo va a perder, y lo va a perder Ucrania innecesariamente, porque realmente el régimen de Ucrania, después del golpe del Maidán en 2014, lo que hizo fue declarar la guerra a toda esta zona rusa, prohibir la enseñanza en ruso, expulsar todo lo ruso, hasta prohibirle a Tolstoy, Dostoyevsky, en fin, a todos los grandes de la literatura rusa, hasta hacer pasta de papel con los libros en ruso en las bibliotecas públicas. En fin, esto lo van a perder porque lo han querido perder al final. O sea, le han declarado la guerra. De hecho, hubo una guerra civil en la zona del Donbass y la sigue habiendo en realidad, ¿no?
pues esto es la única manera de que se acabe la guerra de una manera digna. Porque la verdad es que Putin no exigió al principio otra cosa que el respeto a las zonas, en los acuerdos de Minsk, recuerdo a las zonas de habla y cultura rusa. Claro. Nada más. Esto lo firmaron la Unión Europea y la OSCE, ¿no? Lo firmó Ucrania, con el propósito deliberado de engañar a Putin y ganar tiempo para preparar un ejército que teóricamente iba a derrotar al ejército ruso. Bueno, pues esto es lo que todo el mundo debe saber, pero casi nadie sabe, casualmente, porque lo que nos cuentan es que Rusia ha invadido Ucrania. Hombre, claro, invadió Ucrania, pero es como si usted ve que un señor le pega un puñetazo a otro en la calle y lo derriba. Pero a lo mejor no ha visto que ese señor derribado pues trataba de robarle la cartera o lo estaba insultando o amenazando, ¿no? O sea, pues esto es lo que ha pasado allí. Y por otra parte, hay otra cosa también en Trump que tiene interés para nosotros, y es que lo mismo que Putin rechaza toda esta anticultura woke que le llaman, ¿no? Que rechaza toda la ideología LGTBI, que rechaza todas estas cosas. Y claro, la verdad es que una de las causas por las que la Unión Europea y la OTAN muestran tanto odio a Putin no es porque sea más o menos autócrata, como dicen, o antidemócrata, etcétera, ¿no? La OTAN y la Unión Europea se llevan muy bien, por poner un ejemplo, con un país tan democrático como Marruecos, que nos amenaza. Eso es, continuamente. Por no hablar de otros muchos, ¿no? Desde Arabia Saudí hasta, en fin, los Emiratos y otros muchos más. No, es que resulta que ellos pretenden extender esta ideología climatomaníaca y LGTBI, etcétera, por todo el mundo, junto con el inglés, que lo tratan de convertir y en gran medida lo han conseguido, aunque no del todo, claro, en la lengua universal, la lengua superior, la lengua de comunicación. Y claro, pues esto, el que haya un país, un enorme país como es Rusia, que lo rechace, les provoca una gran alarma. Ahora mismo ha habido otro problema con claro, Rusia, a la política de aislamiento que sigue la OTAN, pues está replicando, pues por ejemplo, llevando cerca de Cuba, pues submarinos nucleares. Y Trump ha dicho que eso es intolerable. Sí, es intolerable, pero claro, la solución es muy fácil. Hagan ustedes a Ucrania neutral, dejen de aislar a Rusia por todas partes y de rodearla de bases militares, y Rusia no tendrá el menor inconveniente seguramente en retirar los submarinos nucleares o otra cosa por el estilo. O sea, ese tipo de cosas que, ya digo, no nos fiemos de Trump, no hay que fiarse de nadie en política, pero hay dos puntos que son muy interesantes. Uno, que rechaza la ideología esta woke, LGTBI, climatomaníaca y todo eso. Y otra, que ha prometido acabar con la guerra en Ucrania. Si acaba con la guerra en Ucrania, se convertirá en un benefactor universal, porque es una guerra que amenaza constantemente desbordarse, amenaza con descontrolarse, y además vemos cómo los dirigentes de la Unión Europea están hablando de preparar la guerra contra Rusia, y cómo el jefe máximo actual de la OTAN dice que tiene 500.000 de soldados en alerta máxima. Hombre, sí. Esto es peligrosísimo, y para nosotros más todavía, porque son cosas que no nos conciernen, ¿no? Como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. España no entró básicamente porque, a pesar de que había muchas fuerzas empeñadas en meternos, básicamente allí no se jugaba ningún interés para España. O sea, de haber entrado, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, como quería muchísima gente, intelectuales y gente así de mucho peso, de haber entrado, pues mire, nos podría haber pasado lo que a Portugal, que se metió en la guerra al lado de Inglaterra. Sus tropas fueron masacradas y crearon una inestabilidad y una protesta y una división interna enorme, ¿no?
o como con las promesas que hicieron a Italia y a Grecia para entrar también, que entraron, y al final, bueno, aquello fue un desastre total, ¿no? Sobre todo para los griegos, fue una catástrofe, la catástrofe de Asia Menor que le llaman, ¿no? Pero en fin, no vamos a entrar ahora en ese tema. Bueno, pues estamos en eso. También ha pasado el 18 de julio y hay que recordarlo una y otra vez, ¿no? O sea, creo que ya hemos hablado, pero como pasa con lo del manifiesto por la neutralidad, insisto en que cuanto más se difunda, cuanto a más gente llega, pues más podrá crear opinión contra esta política oscurantista de hacer como que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pues lo mismo eso, el 18 de julio es importantísimo porque según se acepte una versión u otra, resulta la legitimidad de la transición de la democracia actual o no. Para para la izquierda y los separatistas, la actual democracia es ilegítima porque proviene del franquismo, indudable, históricamente y clarísimamente. Por lo tanto, es ilegítima. Y por lo tanto, han aprobado la ley de amnistía, que es una ley que derrumba el régimen. Es una ley que se legitima el golpismo. ¿Por qué? Porque el golpismo va contra un régimen ilegítimo. Esto, en fin, ya tiene un largo recorrido, que lo he venido denunciando desde hace mucho tiempo, pero es así, ¿no? Pues el 18 de julio del 36, una parte menor del ejército, que fue respaldada inmediatamente por grandes masas de la población, pues se rebeló contra el régimen de terror del Frente Popular. Régimen de terror salido de un fraude electoral y compuesto fundamentalmente por el PSOE, separatistas que se habían alzado contra la República en 1934. Bueno, la República ya fue un régimen caótico y fue destruida en 2 golpes. Según las leyes de memoria que inventan estos, fue destruida en el 18 de julio. No fue así. La rebelión armada del PSOE y separatistas catalanes, que vuelven a estar juntos, de octubre del 34, y quiero insistir en estos temas, a ver si calan, ¿no? Y el fraude electoral de febrero del 36, pues fue una rebelión no contra la República, sino contra el Frente Popular. La República estaba ya muerta, la Segunda República. No es que dejasen de ser republicanos los otros, pero era ya una república terrorista, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Otro régimen, ¿no? Y quienes se rebelaron en 1936 fueron los que no estaban dispuestos a soportar el régimen de terror del Frente Popular, ni a permitir que España se sovietizase o se disgregase en varios estaditos manejables por otras potencias. Y y no otro, fue el sentido de la guerra. Y hay que decir que la baja calidad de la historiografía española, de izquierda o de derecha, de izquierda de manera interesada y de derecha por pura ineptitud, ¿no? Pues se refleja en llamar bando republicano al Frente Popular, que fue precisamente el que destruyó la Segunda República. Con ello regalan la legitimidad histórica al Frente Popular, una legitimidad totalmente ficticia, porque la República en definitiva fue legítima, ¿no? Sí. Recogió un poder que la monarquía se suicidó, le entregó el poder, pues, claro. Evidentemente fue legítima. Bueno, pues el PSOE, junto con sus amigos separatistas y los jueces corruptos, que hay tantos, pues han impuesto 2 grandes criterios jurídicos. Uno, la legalización del golpismo, la ley de amnistía, y otro, la legalización de la corrupción, en el caso de los ERES. Por supuesto, no hay ninguna reacción, excepto por parte de Vox. Así que nunca fue más actual que ahora mismo, el 18 de julio, cuando acaba de legalizarse ese golpismo y la corrupción asociada a ese golpismo. O sea, es una cosa, lo de la corrupción es una cosa a la que no se había llegado hasta ahora. O sea, que el jefe del gobierno hace de la Moncloa una especie de despacho de negocios familiar. Sí, es vamos. Es algo, si lo piensa un poco, es alucinante, pero es eso lo que está ocurriendo y es por lo que está ahora ante los jueces. Bueno, vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Porque el grado de corrupción de todo el sistema es enorme, ¿no?
Es enorme, claro. Ya digo además que la firma del rey de la amnistía pues legitima el golpismo, ¿no? Pues entonces ya el régimen del 78 se puede decir que ha acabado. La Constitución, que ha sido vulnerada 100 veces, pues está prácticamente por los suelos y estamos ante una situación muy incierta, tanto en el aspecto interno como en el internacional, ante los enormes problemas europeos, ¿no? Y pues, como digo, un régimen que legaliza y premia el golpismo y la corrupción, que impone leyes totalitarias de memoria, leyes antijurídicas de género, que cultiva sistemáticamente la falsificación de la historia como base de todas esas políticas. Bueno, un régimen así no es ni puede ser democrático. Ha dejado de ser democrático y es preciso que reaccionemos a tiempo, volviendo a un camino un poco lógico, el camino que se diseñó al principio de la transición y que fue refrendado masivamente en el referéndum de diciembre del 76. A la democracia, sí, a partir de la legitimidad histórica del franquismo. El franquismo fue un régimen absolutamente legítimo, tanto porque se nació de una rebelión contra un intento de sovietizar y de destruir la unidad nacional, como porque además siguió venciendo, ha protagonizado la reconciliación y la prosperidad de España, ¿no? La reconciliación es fundamental, se trata de negarla, pero la reconciliación ya se consiguió en los años 40, a pesar de todas las tonterías que se dicen al respecto. Si no hubiera habido reconciliación, el franquismo no habría podido resistir ni a la guerrilla comunista del maquis, ni al aislamiento internacional que iban juntos, ¿no? Se hubiera derrumbado. Pero tenía el apoyo primero, de la parte que había apoyado a los nacionales durante la guerra, o sea, la mitad del país, y por otra parte, también del sector que había apoyado al Frente Popular, porque había tenido la experiencia de lo que era el Frente Popular. O sea, hambre, corrupción, asesinatos entre los mismos partidos del Frente Popular, de los que no se quiere hablar tampoco, lo he hablado bastante en mis libros, ¿no? Pero que es una cosa muy reveladora. Es decir, mucha gente podía no ser franquista, pero de volver a aquello no quería ni hablar. Y por eso el franquismo pudo vencer a todos sus enemigos, porque tenía ese apoyo implícito o explícito de la población, de la gran masa de la población. Y sin esa reconciliación, la democracia habría sido imposible. Habríamos vuelto inmediatamente a la etapa anterior, o sea, a la República, al aspecto más caótico de la República, que era lo que temían muchos al presentarse, según el franquismo iba descomponiéndose, pues muchos temían a ver si vamos a volver a una situación parecida. No, porque la sociedad era ya muy distinta, era reconciliada y próspera, insisto. Y de ahí vino una democracia que funcionó mal que bien hasta que Aznar se le ocurrió la idea de condenar el franquismo, es decir, condenar las propias bases de la transición y de la democracia, pero esta gente es así, es incapaz de ver de las consecuencias de fondo de una decisión que toma. Toma las decisiones por oportunismo del momento. Aznar pensaba, hombre, si condenamos el franquismo, hombre, en Europa van a estar contentos porque nos hacemos más europeos, ¿no? Y en Europa suele asimilarse el franquismo con el nazismo y el fascismo italiano, etcétera, ¿no? Todas estas tonterías peligrosas, muy peligrosas. Y además, pues, porque es que hay que recordar que Aznar llegó a decir que lo que llamaban el franquismo sociológico, es decir, la gente que, aunque no tenía argumentos claros, porque los políticos pues iban por otro lado, pero que sentía que el franquismo había estado muy bien. Hombre, quienes podían decirlo, sobre todo los socialistas, que no lucharon contra el franquismo, pero bueno. Entonces Aznar los amenazó
diciendo, bueno, el franquismo sociológico, que ha tenido muchas ventajas en estos años, no va a tener ninguna ventaja con nosotros. Bueno, ¿cómo es posible? Cuando llegamos a ese punto, no se dan cuenta de que están socavando los cimientos mismos de la democracia. Porque no podía haber otra democracia que la salida del franquismo. El antifranquismo nunca fue democrático. Nunca. Fue comunista o terrorista. Y en torno al Partido Comunista y luego al Partido Socialista, que no había hecho nada, se arremolinaron los que llamaban la Junta Democrática, la Plataforma Democrática, que incluían desde grupos maoístas a zascandiles que querían hacer, que no representaban nada, pero que querían hacer carrera política, pues eso, sumándose a la corriente, ¿no? Y estas cosas. Bueno, quiero decir que la causa profunda por la que la democracia ha enfermado tan gravemente se encuentra precisamente en la falsificación sistemática de la historia. No solo por la izquierda, no solo por el PSOE, sino también por el PP, como hemos visto. Es la enfermedad mortal que aqueja a nuestra democracia, es el antifranquismo. Si no le podemos remedio a tiempo, esa falsificación de la historia pues es la causa de legitimaciones falsas. Y un régimen que no se siente legitimado es un régimen que está en crisis permanente. Recordemos que ¿por qué se suicidó la monarquía? Pues porque no se sentía legitimada, porque los intelectuales y otra muchísima gente se ponían en contra, decían que la monarquía se había acabado, que era una porquería y que había que acabar con ella, empezando por Ortega y otros, ¿no? Que luego se arrepintieron, pero bueno. En fin, es esa legitimación del golpismo y de la corrupción, sin apenas oposición, salvo Vox, pues se debe, o sea, descansa en la falsificación de la historia. Si no lo entendemos esto, no vamos a entender gran cosa. En fin, pues... Claro. Claro, digamos que la izquierda entiende muy bien el valor político actual de su versión de la historia, ¿no? La derecha no. Para ella la historia es agua pasada, que tiene interés como ilustración personal, pero que no significa nada políticamente, ¿no? Bueno, ha habido una especie de confrontación entre la maldad de la izquierda, porque es deliberada la confusión que hace, y la estupidez de la derecha, que la acepta porque debajo de ella no hay nada. Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Sí. Vamos a seguir con la cuestión aquella de la oposición al franquismo, de la oposición no comunista. Sí. Y comunista y no comunista. Había una digamos, oposición zascandil, que no era comunista, incluso la temía el comunismo, pero que en definitiva no significaba nada, porque no tenía apoyo popular y no tenía base ninguna intelectual, ¿no? Porque, en fin, la acción comunista en 1956, pues mediante una hábil maniobra, pues había hecho surgir un movimiento reivindicativo en la Universidad de Madrid, que era un movimiento en tono menor y con altibajos que proseguiría durante unos años y que se extendería a otros centros, ¿no? Como Barcelona, en fin, Sevilla, Bilbao, en fin. El Partido Comunista montó en 1961, que fue el mismo año del muro de Berlín, montó lo que se llamaba la FUDE, Federación Universitaria Democrática de Estudiantes, en la que participaba el FLP, Frente de Liberación Popular, que era un confuso grupo marxista católico que fundó un diplomático que se llamaba Julio Cerón y algunos más, ¿no? El activismo comunista pues contribuiría al hundimiento del SEU en 1965, que ya hemos hablado. Se hundió en gran parte porque el sector tecnocrático quería liquidarlo. Lo dejó completamente en la ruina, ¿no? Y eso que el SEU en aquel momento era aperturista. Proclamaba que las elecciones debía acabarse con el sistema de elección de arriba abajo, de nominación de arriba abajo, y
y pasar a elecciones libres, ¿no? De delegados, etcétera. Pues conforme, y en el exterior, conforme se enconaba el conflicto chino-soviético, pues surgieron grupos prochinos, como el Partido Comunista de España marxista-leninista, que terminó quedándose con las siglas de la FUDE, porque en un momento dado el Partido Comunista de Carrillo, pues, que era resueltamente prorruso, pues fundó el Sindicato Democrático de Estudiantes, el SDE, que era más útil a sus propósitos porque disimulaba la presencia comunista y trataba de ampliarse a todo tipo de personas que quisieran declararse antifranquistas, ¿no? Ujú. Y luego había otros grupos, pero sin apenas implantación, porque siempre, hasta el final del régimen, el PCE pues iba a ser el elemento más fuerte, muy por encima de los demás en la universidad y también en las fábricas y por ahí. El año 1962, pues animó mucho a los enemigos de Franco. ¿Por qué? Pues por las huelgas iniciadas en la cuenca minera asturiana y por el llamado contubernio de Múnich. Gracias a aquellas huelgas, el Partido Comunista amplió su incidencia en el campo obrero mediante las comisiones obreras, ¿no? Era al principio comisiones de delegados, ¿no? Los mineros eligieron algunos representantes, o sea, comisiones, al margen del sindicato oficial, y los comunistas, pues, enmascararon su propio protagonismo y utilizaron esa experiencia para reorientar a las comisiones obreras para infiltrarse en el sindicato, o sea, para volver al sindicato. Una maniobra inteligente, ¿no? Durante años, Comisiones Obreras llevó una existencia semilegal, tolerada, hasta que, además muy apoyada por el clero, ¿no? Hasta que su agitación huelguística y la evidencia de que quienes lo orientaban y dominaban eran los comunistas, pues todo eso alarmó al gobierno, que las prohibió y las reprimió. Eso ya hacia finales de los años 60. Y como en el caso del Sindicato Democrático de Estudiantes, universitario, pues Comisiones Obreras admitió algunas organizaciones diversas, como las católicas, pero la dirección permaneció firmemente en manos del PCE. Recordemos que Carrillo decía que el comunismo llegaría en España con la cruz en una mano y la hoz y el martillo en la otra. Bueno. Los paros de Asturias, es curioso cómo movimientos que parecen firmes y que delatan el futuro, resulta que al final desaparecen, se pierden, ¿no? Desaparecen. Bueno, pues las huelgas de Asturias, que se debieron a restricciones salariales a causa del plan de estabilización, que recordemos el plan que se impuso en 1959 para acabar con la inflación y desarrollar un nuevo tipo de economía, ¿no? Y claro, al principio trajo bastantes problemas, ¿no? Bueno, pues las huelgas comenzaron en abril del 62 y duraron más de un mes y se extendieron a León, a fábricas de Vigo, a Vizcaya y a Madrid. Bueno, pues esto se los ha magnificado como un desafío frontal al régimen, porque no había pasado nunca nada parecido hasta entonces, ¿no? Y realmente, ¿cuánta gente participó? Pues probablemente no llegaron a 50.000 los obreros que participaron en las huelgas, ¿no? Y tenían algo de desafío, porque las huelgas estaban prohibidas, pero sus demandas eran netamente económicas y terminaron cuando fueron satisfechas en su mayor parte. En su origen, las huelgas fueron espontáneas, pero el Partido Comunista captó enseguida la ocasión para imprimirle su sello, y porque era la única cosa organizada que había, ¿no? Y además multiplicó su eco fuera de España, ¿no? Presentándolas en la prensa europea, etcétera, como una revuelta antifascista, reprimida ferozmente,
y además convocó a solidaridades en varios países, y otro medio que empleó fue la difusión de manifiestos de apoyo a los huelguistas con un lenguaje, eso sí, un lenguaje cuidadosamente democrático, disimulando verdaderamente quienes estaban detrás, ¿no? E invitando a intelectuales y personas conocidas a firmarlos. Y de hecho, este método le dio buenos frutos. Mucha gente que ni era comunista ni quería saber nada de ellos, pues los firmaba, diciendo la horrible represión de Asturias, que según los comunistas, bueno, era una represión asesina o poco menos, ¿no? El eco internacional de las huelgas, pues, fue muy agrandado debido a que la mayoría de los medios franceses, ingleses, useños, pues tenían verdadera fobia al franquismo, ¿no? E hizo creer a muchos que por fin el régimen se descomponía. Sí. Ante una rebelión popular que por fin, después de que había sido tan esperada al final de la Guerra Mundial, pero que no se había producido, pues por fin parecía cierto, ¿no? Y así, en junio de 62, varios políticos, temerosos de que el Partido Comunista sacara todo el beneficio, pues se reunieron en Múnich, auspiciados por la CIA. Su objetivo era adelantarse, planteando una solución no comunista. Ellos pensaban, bueno, esto ya va camino del derrumbe, vamos a plantear una salida, porque si no los comunistas se van a llegar el gato al agua. El agua, sí, sí. Bueno, oficialmente se llamó el Cuarto Congreso del Movimiento Europeo y pues fueron a él unos 118 personajes de ideología muy varia, ¿no? Pero no del Partido Comunista. Fueron republicanos, socialistas, separatistas vascos y catalanes, socialdemócratas, monárquicos e independientes. Hay que ver el conjunto, es muy significativo. Sí, Así destacaban el líder del PSOE, que era también masón, Rodolfo Llopis, Joaquín Satrústegui, Gil Robles, Dioniso Ridruejo, Íñigo Cabero, Fernando Álvarez de Miranda y Jaime Miralles, que todos ellos presididos por el intelectual autoexiliado Salvador de Madariaga. Esta experiencia de Múnich es muy importante. Creo que ya hemos hablado en alguna otra ocasión de ella. En alguna, sí. Es muy interesante, sigue siendo muy interesante. Unos meses antes, el régimen había cometido el error de pedir el ingreso en la Comunidad Económica Europea, el Mercado Común, que era el antecesor de la Unión Europea, y algunos gobiernos eran favorables a la petición, pero finalmente fue rechazada, sobre todo por influencia de Holanda, Bélgica y otros, ¿no? Pues la rechazaron argumentando que España no era una democracia liberal, lo cual era cierto, claro. Y mientras se discutía el caso, los de Múnich boicotearon la demanda española porque decían, proclamaban, ¿no? Declaraban, la integración, sea en forma de adhesión, de asociación de todos los países de Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas. Bueno, primero, reducir Europa al mercado común suponía ya una exageración, una distorsión histórica, política y cultural, aunque muy difundida, y actualmente más aún. La Unión Europea es Europa, según todos estos, ¿no? O sea, Suiza, por ejemplo, Noruega o España. Bueno, España sí está en esa Europa, ¿no? En fin, no estarían en Europa. Ni Rusia, claro. Rusia, al contrario, sería el gran enemigo, a pesar de que había pedido la entrada en la Unión Europea, no le habían hecho ni caso, ¿no? Bueno, pues esta distorsión, como digo, estaba muy difundida y también era muy exagerado decían ellos, su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desean una evolución lo más rápida posible en el sentido que ellos sí deseaban. Es decir,
o sea, el irrealismo y la usurpación de los deseos supuestos de la inmensa mayoría de los españoles, pues es otro aspecto muy típico de la política, ¿no? Al clausurar el encuentro, Madariaga dictaminó muy grandilocuente: hoy ha terminado la guerra civil. como si los asistentes representasen a la sociedad española y la guerra hubiera continuado después de 1939, ¿no? Todos ellos habían hecho una oposición insignificante al franquismo. En realidad habían prosperado y medrado y trepado a menudo en los propios organismos del régimen, ¿no? Y carecían de arraigo en el país, aunque, claro, quien tenía algo de arraigo, aunque débil, pues era el Partido Comunista. El Partido Comunista, más fuerte que ellos. Querían adelantarse a él, ¿no? Dice, vamos a hacer una solución antifranquista y tal y cual, pero que no la lleven los comunistas. ¿Pero quiénes eran ellos? Pues eran un grupo de gente sin representación ninguno, auspiciados por la CIA. O sea, no hay que olvidar que, aunque Estados Unidos y otros países, y el resto de los países europeos y del mundo, pues terminaron reconociendo muy a su pesar al régimen franquista. Tuvieron que tragar con él porque los derrotó, en definitiva, ¿no? Eso, el franquismo solo no tuvo relaciones con los países con los que no quiso tenerla, como la Unión Soviética. En cambio los tuvo con China. Con la excepción de México. México no quiso tener relación diplomática con el franquismo, a pesar de que éste estaba dispuesto, porque evidentemente ahí había muchas cosas detrás. Una de ellas era el tesoro del Vita, claro. Bueno, pues el Congreso trataba de recurrir a los países del mercado común para que cerrasen el paso a España, porque consideraban que eso causaría daños económicos al país, ¿no? Y además para que presionasen contra el régimen, que era otra idea poco realista, porque para entonces ya pocos gobiernos estaban a favor de una labor intensa, ¿no? Y ya fallida bastantes años antes de aislar realmente a España, ¿no? Así que España no entraría en la Comunidad Europea, Comunidad Económica, en vida de Franco, pero ello no le impediría gozar de las tasas de crecimiento económico más altas del continente. En aquellos años, a pesar de no entrar en la CE, pues España crecía unas tasas de crecimiento que no ha vuelto a ver, ¿no? Y no le impediría además firmar en 1970 un acuerdo preferencial sumamente ventajoso para España, mientras que cuando entró en la Unión Europea, pues el acuerdo fue muy poco ventajoso. La reunión de Múnich, que hoy la conocen solo los especialistas, ha sido mitificada como un suceso trascendental y algunos han querido ver en él la tercera España que organizó la transición. La transición la organizó la España del franquismo, evidentemente. Esa tercera España no existía. Eran cuatro gatos por ahí sin representación ninguna, ¿no? En realidad, aquella reunión pues habría pasado sin pena ni gloria, pero el gobierno de Franco le dio una relevancia exagerada al calificarla de contubernio, el contubernio de Múnich, y organizando una campaña de prensa y de protestas en la calle. La razón de esta respuesta, un tanto exagerada, pues era, por una parte, el enfado por la interferencia de los congresistas en la petición española a la Comunidad Económica Europea. Pero más aún era la memoria de otro contubernio famoso, el Pacto de San Sebastián de 1930, que había traído la República contra una monarquía que estaba ya muy estragada por una profunda crisis moral, ¿no? El gobierno mostró el mayor interés en demostrar la ausencia de un estrago semejante, la ausencia de que el franquismo no estaba tan en las últimas como la monarquía, ¿no? Y quería demostrar también su firmeza frente a cualquier presión exterior. No obstante, aparte de la campaña de desprestigio, los congresistas pues apenas sufrieron castigo. ¿Se me oye bien? Sí, te oigo perfectamente, Luis. Ya.
Ya, porque oigo unos ruidillos por ahí, pero en fin. No, perfecto, ¿eh? Muy bien, pues seguimos, ¿no? Sí. El castigo a los congresistas fue muy, muy débil, ¿no? Algunos fueron confinados en las Islas Canarias durante unos meses, otros se quedaron en el extranjero o volvieron al extranjero para volver a España una vez el temporal amainó, temporal puramente propagandístico, ¿no? Don Juan, claro, se proclamó ajeno a aquel congreso y Gil Robles quedó desautorizado. Gil Robles no paró de intrigar desde finales de la Guerra Mundial contra el franquismo, ¿no? Eran puras intrigas que no llegaban a nada, ¿no? Y quedó desautorizado, así que tuvo que abandonar el consejo privado de don Juan. Más tarde volvió a la España franquista, donde dio clases en la Universidad de Oviedo. O sea, no lo metieron a la cárcel, ni le fusilaron, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, una muestra de la decisión del régimen de afrontar las presiones exteriores fue el fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau en abril de 1963. Su proceso desencadenó una intensísima campaña en Europa y en Latinoamérica. Llamamos Latinoamérica los aspectos desagradables, ¿no? Y los aspectos culturales decimos Hispanoamérica. Pues una campaña intensísima por parte de la prensa y de las organizaciones comunistas y antifranquistas en general, con excepciones, hubo sabotajes, boicot a intereses españoles, etcétera, ¿no? Y pues a Madrid pues llegaron telegramas a favor de Grimau desde el máximo dirigente soviético, era Nikita Khrushchev, el que había denunciado los crímenes de Stalin, algunos de ellos, ¿no? Pues desde Khrushchev hasta el alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, Harold Wilson, primer ministro inglés, políticos democristianos, el cardenal Montini, que pocos meses después subiría al papado como Pablo VI y que mostró siempre una gran inquina al franquismo, aunque en algunos momentos hizo declaraciones un poco más justas, y intelectuales como Sartre, Moravia y muchos más. En España se declararon contra la ejecución pues Dionisio Ridruejo, Laín Entralgo, Menéndez Pidal y otros. Y Franco respondió a la gestión de la reina de Inglaterra. Le dijo a la reina: sin duda han sorprendido su buena fe, puesto que Grimau es autor de crímenes horrendos y por lo tanto lamento no poder conceder el indulto. Grimau fue detenido en noviembre del 62, había desempeñado funciones policiales en Barcelona durante la Guerra Civil y fue acusado de dirigir la checa de Berenguer el Grande, donde fueron torturados y luego asesinados numerosos derechistas, pero también había perseguido anarquistas y marxistas disidentes del POUM. Y hay pocas dudas del fundamento de la acusación, pues la policía política comunista practicaba regularmente tales actos, torturas y asesinatos, y vivían testigos que declararon en la instrucción. La propaganda en su defensa pues lo presentó como simplemente un opositor a la dictadura fascista, incluso como un demócrata, que había sido torturado y finalmente asesinado sin otra razón que el carácter sanguinario propio del régimen, ¿no? Bueno, en el curso de los interrogatorios, Grimau saltó por una ventana y sufrió serias lesiones, pero no murió. Y luego acusó a la policía de haberlo tirado, aunque luego dijo no recordar. Verdaderamente sonaba inverosímil, porque eso también se ha dicho, ¿no?, que lo arrojara a la policía, porque el objetivo evidente era someterlo a juicio e inmediatamente se le auxilió para que no muriera. Está claro, ¿no? Claro. El gobierno negó haberle aplicado malos tratos. Posiblemente mentía, puede ser que el gobierno mintiera, pero los comunistas empleaban de modo sistemático la acusación de torturas, fuera real o no, porque claro, tenían un gran efecto político. Y torturas había a veces, indudablemente, ¿no? Pero según estos era sistemático, un poco como en los regímenes comunistas, ¿no? Es decir, acusaban al franquismo de lo que ellos mismos hacían. Grimau
declaró haber venido a España a cumplir con su deber de comunista y se convertiría en uno de los iconos del antifranquismo. Fue objeto de canciones, poemas y homenajes fuera de España. Bueno, pues la agitación internacional en favor de Grimau trató de crear la imagen de un mártir y resucitar la hostilidad exterior hacia el régimen, ¿no? Pero el franquismo no tenía mucha opción, porque conmutarle la condena no se habría considerado un acto de clemencia y reconciliación, sino una completa derrota política y una prueba de que el régimen estaba en completo declive, ¿no? Y había algo singular en aquellas movilizaciones a favor de un líder marxista, cuando en los regímenes marxistas pues menudeaban las ejecuciones y asesinatos sin que eso preocupara gran cosa a políticos o intelectuales que de repente en este caso se mostraban tan sensibles, ¿no? Jorge Semprún y otros excomunistas levantarían, por otra parte, sospechas sobre Carrillo, porque decían, ¿cómo es que envió a España a un personaje expuesto a la pena de muerte por sus actividades en la guerra, ¿no? Y sugerían incluso que había una intención por parte de Carrillo de convertirlo en un mártir que podía ser explotable políticamente. Esto es muy interesante, ¿no? Sí, esa visión. Pero sea como fuere, hubo una intensa explotación política del proceso y de la ejecución que no reveló debilidad del gobierno. Porque era una situación, si el gobierno, en fin, conmuta la condena, pues habría quedado derrotado. La impresión sería que estaba ya en descomposición y eso no ocurriría hasta más tarde, ¿no? 6 años más tarde, pues ya el gobierno declaró prescritas las responsabilidades por la guerra civil, de modo que Carrillo ya no podría ser procesado por paracuellos, aunque podría ser procesado por actos posteriores o por organización ilegal, etcétera, ya en el franquismo. Pero por todo lo que hubiera hecho en la guerra, él u cualquier otro no habría podido ser procesado. Eso en pleno franquismo, ¿no? Y pocos meses después, de esto de Grimau, pues ya en agosto, serían ejecutados 2 anarquistas por haber hecho explotar en Madrid unas bombas que causaron heridas graves a numerosas personas. Que esto era una cosa de la que hacía años que no se había oído hablar, ¿no? Pero claro, con los anarquistas no hubo movilizaciones internacionales que se pudieran comparar con las del caso Grimau, ¿no? Y mucho más tarde se ha dicho que los autores de los atentados habían sido otros. Pero claro, debe recordarse que una táctica muy usada por los anarquistas ha sido negar la autoría de sus asesinatos, atribuyéndolos incluso a la policía, como también lo haría la ETA en una de sus matanzas más sangrientas. Don Pío, nos quedan 4 minutos, más o menos. Sí, muy bien. Sí. Pues en fin, como vemos, aquellos primeros años 60 fueron de lo más interesante, ¿no? El auge de las huelgas y de las protestas universitarias dio lugar a lemas como obreros y estudiantes contra la dictadura, con lo que atribuía a los dos colectivos, o sea, el estudiantado y los obreros, pues les atribuía una predominante opinión antifranquista, que es una nueva exageración. O sea, los grupos políticos eran en su gran mayoría comunistas, prorrusos o prochinos, y descollando entre los prorrusos sobre todos los demás. Así que en fecha tan avanzada como 1969, el Partido Comunista contaba con unos 120 militantes en la Universidad Complutense de Madrid, 120 entre 40.000 alumnos. O sea, esto nos puede dar una idea de lo que representaban, ¿no? La agitación era, yo lo digo porque yo estaba en el Partido Comunista entonces y esas cosas pues las conocía, ¿no? La agitación era casi constante, pero solo de vez en cuando conseguía arrastrar a parte importante de los estudiantes a alguna huelga o manifestación. Pero constantemente se estaba llamando a huelgas, protestas, etcétera, que caían en el vacío, ¿no? Luego pasaban algunos años sin protestas, o bien alternaban unas universidades con otras,
Por ejemplo, la más inquieta era la de Madrid, a cierta distancia la de Barcelona y bastante más atrás las de Sevilla, Santiago, Valladolid o Bilbao, ¿no? Y rara vez superaban las manifestaciones de 2 o 3 centenares de estudiantes. O sea, una cosa que se hacía era, cuando había una manifestación de ese tipo, que insisto, eran 2 o 3 centenares, pues se avisaba a corresponsales extranjeros y a corresponsales españoles. De tal manera, por ejemplo, el diario Ya pues publicaba lo que estaba pasando como si fuera una cosa grave, no importante, y los corresponsales extranjeros en otros países pues también lo hacían. La verdad es que solían comenzar con asambleas reivindicativas, de las que salían grupos a tirar piedras a la policía, que eran contemplados de lejos por más alumnos, mientras la gran masa se desentendía. Esto lo relato también en Cuatro perros verdes. Hay un personaje que es un poco un dirigente estudiantil del Partido Comunista y un poco recoge el ambiente que había entonces y cómo se creaban estas cosas, ¿no? Lo explico de manera objetiva, no en plan ni de condena ni de elogio, nada, sino simplemente esto es lo que pasaba, ¿no? La mayor concentración pues se produjo en el prodigioso año 1968, el del Mayo francés, y fue un recital del cantante de protesta Raymond en la Facultad de Ciencias Económicas de Madrid. Yo asistirían 3.000 o 4.000 estudiantes, más una representación de comisiones obreras juveniles, y el acto transcurrió entre banderas rojas, pancartas, retratos de Che Guevara, de Ho Chi Minh, etcétera, ¿no? Un poco al estilo del Mayo francés, pero el Mayo francés eran cientos de miles, aquí eran 4 gatos en definitiva. Pero eran importantes porque fue la manifestación más importante que hubo entonces. Se coreaban repetidamente consignas como obreros y estudiantes contra la dictadura, Franco asesino, Franco no, socialismo sí, la solución, la revolución, democracia sí, dictadura no, etcétera, ¿no? Y muchos habían acudido solo por el recital. Pero eso se vio claramente a la salida, cuando pues quizá hasta 1 millar de asistentes marchó hacia la Moncloa en manifestación, pero la mayoría de los demás se alejaron de la manifestación. Y bueno, terminó de una manera muy poco gloriosa, porque al cabo de un rato pues apareció un jeep policial y la marcha se dispersó. Claro, se dispersó pensando que venían muchos más detrás, pero vamos, un solo jeep dispersó la marcha de todos. manifestantes. ¿No? Tenemos tiempo para muy poquito, don Pío, ¿eh? Bueno, pues ya terminamos. Digo que el gobierno respondía a veces decretando el cierre de la universidad por unos días o semanas, y en algún curso la Universidad Complutense, la más conflictiva, pues mantuvo presencia policial permanente. Una presencia policial a la que en alguna ocasión le tiramos cócteles Molotov. Pero bueno, con esto terminamos por hoy y seguiremos más adelante. Bueno, pues don Pío, un abrazo muy fuerte, feliz verano, prometemos volver, Dios mediante, aquí en septiembre, ya en la próxima temporada en Informa Radio, 1 hora con la historia. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Adiós. Gracias.